Dios, hoy vamos a iniciar con una serie de estudios acerca del tema de los dones espirituales. Y yo les quiero pedir un favor bien grande. Para que nosotros podamos entender cabalmente este tema, necesitamos leer tres capítulos, lo que es Primera de Corintios capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Son algo así como 80 versículos, que si nosotros los dividimos, ¿verdad?, en todo lo que es un mes, pues obviamente va a ser muy fácil. Con que leyéramos 1 o 2 versículos al día, pues sería más que suficiente. Entonces yo les voy a pedir eso, que todos de aquí en adelante leamos, ¿verdad?, porciones. No vamos a leerlos todos hacia a gran profundidad como yo quisiera, por cuestión del tiempo, pero sí vamos a hacerlo, el esfuerzo de leer esos 3 capítulos para que todos tengamos esta enseñanza de una manera clara, ¿verdad? Y de una manera así muy, pero muy profunda en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hablar de los dones espirituales, mis queridos hermanos, es una de las doctrinas fundamentales. Yo creo que después de la salvación, el que cada cristiano conozca cuál es su don es algo trascendental. Yo les haría una pregunta así de manera muy rápida y quiero que me respondan así con la agilidad mental que Dios les ha dado. Hermana Lulu, ¿qué don tiene usted? ¿Cuál? Enseñanza. Maestro. Liderazgo. Bueno. Enseñanza. Liderazgo. ¿Cuál? No, se vale decir no sé. ¿Cuál? Lenguas. Servicio. Fuerte, porque acá de este lado somos sordos todos los que nos paramos aquí. Fuerte. Okay. Pastoreo. ¿Cuál? Ministrar. Dalia. ¿Cuál? Ahí atrás. ¿Cuál? Ok. Por allá atrás, de este lado, atrás, Susi. Pastor. Eli. Enseñanza, administración y allá arriba, hermanos, los que están acá arriba, acá en la transmisión, díganos por favor. Servicio. ¿Los demás? Por ahí faltan. Pueden sentarse. Yo espero que después de esta serie de predicaciones, y quiero que recuerden lo que ustedes dijeron aquí, porque hay muchos testigos, además está grabado. Quiero que recuerden lo que ustedes dijeron. Les voy a decir por qué. Porque varios de los dones que ustedes mencionaron realmente no son dones. No son dones espirituales. Y la otra cosa es que casi todos se limitaron a decir un don. La Biblia habla de que Dios nos dio por lo menos un don. Algunos sí dijeron varios. Pero yo creo que en la gracia de Dios a todos nos dio por lo menos uno, pero yo creo que la gran mayoría de personas tenemos más de uno. Lo que pasa es que no los desarrollamos. Y ahorita los vamos a ir platicando. Entonces, yo quiero que recuerden muy bien lo que ustedes dijeron en este momento, porque al final de estas predicaciones les voy a hacer exactamente la misma manera. Y después de que hayamos enseñado estos pasajes, pues vamos a ver, y ustedes, sobre todo ustedes, tienen que saber exactamente cuál es el don que Dios les ha dado. Así es que quisiera decirles lo siguiente. Vamos a empezar así de lo general para llegar a lo particular. Así es que pongan mucha atención en los siguientes minutos, porque de aquí se va a desprender todo lo que vamos a estudiar en estos domingos. Primero,
El Espíritu Santo ha capacitado a los creyentes para desempeñar funciones diferentes en el cuerpo de Cristo, que es su... A ver, el cuerpo de Cristo es su iglesia, ¿verdad? En la iglesia, Dios quiere que los creyentes alcancemos al mundo con el evangelio y para ello nos ha capacitado. ¿Cómo nos ha capacitado? Dándonos dones. Dándonos dones. Ahorita vamos a ver qué es eso de un don. Antiguamente, Israel fue el organismo que Dios utilizó para poder comunicar al mundo la persona de Dios, su voluntad, su mente, sus pensamientos, sus planes y propósitos. Pero a partir del día de Pentecostés, cuando nació la iglesia, Dios ¿a quién está utilizando? A la iglesia. A la iglesia es al organismo a quien Dios está utilizando para poder comunicar al mundo sus verdades y para poder alcanzar al mundo con el evangelio de Jesucristo. En Juan capítulo 12, versículo 21, leemos que el Señor Jesucristo oró para que todos los creyentes fuésemos uno. Y en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12, también se nos dice que somos uno posicionalmente hablando y que hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo. Y me voy a detener un poquito para explicar esto. ¿Qué quiere decir eso? Que somos posicionalmente todos somos uno. Recordemos algo que es más sencillo para todos nosotros. Primero, nosotros en el momento que aceptamos a Cristo Jesús, en el momento en el cual nos hemos arrepentido sinceramente y de corazón por todos nuestros pecados, entendimos el evangelio, le pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos. En ese momento Dios a todos nosotros nos declaró como justos y nos hizo santos en ese preciso momento. Bueno, a partir de ese momento, nosotros somos santos. ¿Y qué quiere decir la palabra santo? Apartado, ¿verdad? En ese momento, nuestra santidad delante de Dios es una santidad posicional, es perfecta. A partir de ese momento, nuestra alma es como si ya no pecara. Obviamente, nuestro cuerpo seguimos aquí pecando, ¿verdad? Pero posicionalmente hablando, somos ¿qué? Santos. Es decir, sin pecado, apartados para Dios. Lo mismo es para nosotros. Hablando de que somos uno, de que la iglesia es uno en Cristo Jesús, es una verdad posicional. Es decir, depende de la posición, es decir, del lugar en el cual Dios nos ha determinado. Dios ha decidido, y mejor dicho, el Espíritu Santo ha decidido poner a cada cristiano en la iglesia local que Él quiso y darle el don espiritual o dones espirituales que el Espíritu Santo quiso. ¿Para qué? Para que ese cristiano trabaje, sea activo en su iglesia ¿qué? Local. Ahora, otra de las cosas que es importante tener en cuenta es que desafortunadamente la unidad que Dios ha provisto, nosotros los cristianos somos especialistas en separarla, en deshacerla. A veces lo hacemos con todo premeditación y a veces lo hacemos sin querer. Por ejemplo, todos los cristianos, si una persona es un cristiano verdadero, independientemente de que pertenezca a alguna denominación, bautista, metodista, presbiteriana, pentecostés, congregacionalista o la que ustedes quieran, si es un cristiano verdadero, ese hermano pertenece a la iglesia, pertenece al cuerpo de Cristo y es una unidad con Dios. ¿Eso es cierto? Sí. Pero a veces nosotros nos dividimos, ¿verdad? Y a veces decimos, bueno, yo soy bautista, yo soy metodista, yo soy pentecostal, yo soy esto. No, recordemos lo que decía allá en Corintios. Unos dicen, yo soy ¿de quién? De Pablo. Y otros que dicen, yo soy de Apolos. Y otro, pues no sé de quién soy, pero soy, ¿verdad? Y otros dicen, bueno, yo soy de Cristo. En fin, los cristianos somos como especialistas en dividirnos, ¿verdad? Esa es la operación matemática que más nos gusta, las divisiones. Y algunos decimos, bueno, nosotros los cristianos somos más espirituales los que tenemos tal don. Y eso es lo que ocurría en la iglesia de Corinto en aquel tiempo. Los cristianos de la iglesia de Corinto creían que algunos dones, llamados dones milagrosos, eran mejores que otros. Como hablar en lenguas, ¿sí? Como hacer sanidades, como profecía, etcétera. Y obviamente menospreciaban a los cristianos que tenían otros dones. Decían, bueno, esos son dones inferiores. ¿Y eso qué les hacía? Su orgullo saliera, ¿verdad?, adelante de esos cristianos y de esa manera estaban fragmentando
el cuerpo de Cristo. Y obviamente, por eso les digo, a veces lo hacemos con todo conocimiento y a veces lo hacemos sin el conocimiento que nosotros tenemos. En la Biblia tampoco encontramos ninguna idea de que en una iglesia tenga que haber, por ejemplo, grupos de jóvenes, ni grupos de niños, ni mujeres de la tercera edad, ni mujeres de la segunda edad, ni mujeres solteras, ni mujeres casadas. Todas esas son divisiones, ¿verdad? O segmentos que hacemos de la iglesia con una finalidad, pero originalmente no están en la Biblia. No están en la Biblia. Lo que sí está en la Biblia es todo un cuerpo, ¿verdad? Toda la iglesia. ¿Okay? Tampoco en la Biblia encontramos pues que para todos se tengan que formar comités. Bueno, vamos a formar el comité de misiones, vamos a formar el comité de limpieza, el comité de mantenimiento, el comité de esto, el comité del otro. No hay nada de eso. Lo que sí vemos en la Biblia es que aquellos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo eran utilizados por Dios para servir. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que buscar. Ser un cristiano, ser una cristiana lleno, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Y esto para ustedes no es nada nuevo. Ya estuvimos estudiando lo que quiere decir ser un cristiano lleno del Espíritu Santo. Un cristiano lleno del Espíritu Santo quiere decir que yo tengo que... Pasamos estudiando Efesios y Gálatas y lo vemos aquí varias veces. ¿Qué quiere decir un cristiano lleno del Espíritu Santo? Exacto, un cristiano que se deja guiar, que se deja controlar, ¿verdad? Que su vida, que sus decisiones las deja en manos de ¿quién? Del Espíritu Santo, y que él no las toma, ¿verdad? Por sí mismo. Eso es una persona que es llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. El Espíritu Santo a todos nos bautizó y nos colocó dentro del cuerpo de Cristo. A nadie en Dios le dio un cuarto del Espíritu Santo o un quinto del Espíritu Santo o la mitad. No, la llenura del Espíritu Santo y todas estas cosas que les acabo de mencionar son sinónimos, términos intercambiables. Lo que quiere decir ser lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu, andar en el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, es simplemente que mi vida, mi voluntad esté rendida ¿a quién? A Dios, al Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir. ¿Okay? La siguiente idea que cada uno de nosotros tiene que tener presente es que Dios quiere que seamos un solo cuerpo. Él nos formó en una unidad. La primera iglesia de Jerusalén no eran muchos. Eran unas cuantas decenas de personas que estaban ahí. Y con este grupo de personas, el día de Pentecostés, cuando recibieron al Espíritu Santo para que viviera en ellos de manera permanente, ellos empezaron con una acción evangelística bien grande. ¿Cuál era la característica de estas personas? Que estaban llenas del Espíritu Santo. Y con ello empezó una acción evangelística impresionante. Empezaron a ver milagros y prodigios y todo eso. Y con ese pequeño grupo de personas, hoy en día, ¿verdad? Se calcula, y según diferentes fuentes que alguien pueda tomar, en el mundo se dice que habemos algo así como 600 millones de cristianos evangélicos protestantes. Y obviamente, pues eso es una cifra, ¿verdad? Una estadística. Pero imagínense nada más. Con un pequeño grupo de personas, hoy en día podemos decir que hay esa cantidad de cristianos evangélicos protestantes como nosotros vivos. Aparte todos los millones que ya están en el cielo, es decir, todos los cristianos que nos precedieron y que ya están en la presencia del Señor, pues quién sabe cuántos millones sean. De esos obviamente pues no hay estadísticas. Entonces, con estas cosas en mente, nosotros tenemos que partir. Primero, Dios tiene un plan. Y ese plan de Dios no se parece muchas veces a los planes que nosotros podemos tener. ¿El plan de Dios cuál era? ¿O cuál es? Primero, crear a toda la iglesia en general, en todo el mundo, sean chinos, coreanos, mexicanos, iztapalapenses, ¿verdad? De Iztacalco y de León, ¿no? Un solo cuerpo, un cuerpo unido. ¿Okay? Y que ese cuerpo unido trabaje. Que cada uno de los integrantes de cada iglesia local y que forman a su vez parte de la iglesia universal tenga una función. Una función, mis queridos hermanos, no es otra cosa más que un trabajo, una tarea. Un ejemplo. En un auto, por ejemplo, yo he tenido casi siempre autos compactos, autos pequeños. Hay una refacción, ¿verdad?, que tienen casi todos los autos, que es una bujía. Y con esa bujía, bueno, cuando tú enciendes el auto se genera una chispa y esa chispa hace que se queme la gasolina y con eso
empiezan a funcionar los pistones y empieza tu auto a generarse. ¿Qué pasa cuando tu auto, que tiene 4 bujías, una se quema? ¿Qué pasa con tu auto? ¿Tiene la misma potencia? ¿Jala igual? No. ¿Qué pasa cuando se le amuelan 2? Mejor ya ni te arranca. ¿Ok? ¿Ah? Está cascabeleando, ¿eh? Exacto. ¿Qué pasa si a ese auto solo le trabajara 2 bujías? O una, o ninguna. Simplemente ya ni encendería, no caminaría. Y esa bujía, pues es una cosita así, ¿verdad? Es chiquita, de cerámica, con una mechita, ¿verdad? Ahí de metal. O lo mismo, ¿qué pasaría si ese auto se le amuela una bobina o una resistencia o cualquier cosa? No va a funcionar igual. En la iglesia de Cristo es exactamente lo mismo. Cada cristiano forma parte dentro del plan de Dios de un trabajo mayor. Es como igual en un organismo. En un organismo, la unidad básica del organismo son las células. Cada órgano de tu cuerpo, el hígado, el riñón, el páncreas, el corazón, todo tiene muchas células. Y cada una de esas células trabaja ¿para qué? Para que algo más grande, es decir, un órgano, funcione. Y si ese órgano funciona mal, te puedes morir. Si no te funciona bien un órgano, el que tú quieras, te puedes morir. Algunos, la ventaja que tenemos es que hay órganos que hacen la misma cosa. Por ejemplo, tenemos 2 riñones. Si uno de nuestros riñones deja de funcionar, el otro poco a poquito empieza a compensar y empieza a hacer el trabajo del otro riñón. Pero ¿qué pasa con el riñón que está haciendo el trabajo de 2? Si tú ibas a vivir 50 años, a lo mejor nada más vas a vivir 20 o menos. Porque el otro riñón está haciendo trabajo de más. Igual lo mismo los pulmones. Hoy, por ejemplo, con el COVID, ¿eh? Que ha dañado a tantas personas, uno de los órganos principales que dañan son los pulmones. Una parte de esos pulmones se dañan y ya no vuelven a funcionar igual. Han quedado dañados para siempre. Y un pulmón puede trabajar con un daño del 5, 10, 15, pero cuando empiezas ahí en adelante, la persona empieza realmente a complicarse. ¿Sí? Empieza realmente a tener problemas serios para poder respirar y para poder vivir. Y esa persona que a lo mejor iba a vivir sin un riñón, sin un pulmón dañado, 80, 90, 100 años, a lo mejor va a vivir menos. O va a tener otras complicaciones. Entonces, dentro del cuerpo de Cristo, mis queridos hermanos, que la iglesia es exactamente lo mismo. Dios capacitó con dones espirituales a cada uno de los cristianos con la finalidad de que tuvieran una función, una tarea, un trabajo importante. Y ese trabajo va a ser parte de un trabajo mayor, y eso de un trabajo mayor hasta lograr el propósito que tiene Dios, que en primer lugar es alcanzar al mundo con el Evangelio de Cristo. Y otro de los trabajos que Dios tiene, ¿verdad? Para eso, es que nosotros, en medio de esa gran edificación y gran trabajo, podamos crecer y desarrollarnos. Ese es el plan de Dios. Cristo desea una iglesia que esté funcionando, una iglesia que esté creciendo, que esté trabajando, como Él la diseñó. En la mente de Dios, Él así pensó la iglesia. O sea, en la mente de Dios Él no pensó, bueno, voy a crear la iglesia, voy a darle dones, ¿verdad? A todas las personas que vengan a mí para que nada más trabaje el 1% o el 2%, el 3%. No, dentro del plan de Dios es que todos los cristianos, todos sin excepción, cumplan la función para la cual Dios los ha llamado. Yo les he dicho en otras predicaciones, el cristiano que no sirve para vivir, el cristiano que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Sí? O sea, por definición, el cristiano tiene que servir, tiene que ser una persona, tiene que ser la primera que esté dispuesta para servir. Este plan es sencillo, ¿verdad? Es fácil, todos lo podemos entender. Lo que es difícil es que nosotros lo hagamos en la práctica. Este plan que usted está escuchando no es un plan, ¿verdad?, que haya salido, ¿verdad?, del ingenio de alguna mente humana. Es el plan de Dios. Ahora, la segunda parte de ese plan de Dios consiste en que hay un modelo. ¿Cómo quiere Dios que cada iglesia sirva? Bueno, ese modelo es Jesucristo. Nosotros allá en Efesios capítulo 4, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos, mire, vayan conmigo por favor, para que nosotros podamos ver ese modelo que Dios quiere de cómo deben de trabajar las iglesias. ¿Okay? Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos un modelo como iglesia que tenemos que seguir. Ese modelo es Jesucristo. Esa es la forma en la cual Dios quiere. Primero, Dios nos ha capacitado a todos nosotros para que trabajemos, para que hagamos la función que Dios tiene para nosotros. Y lo segundo es que tenemos un modelo. El Señor Jesucristo, en Él está la perfección de todos los dones. El Señor, ustedes no mencionaron algunos dones, pero por ejemplo, uno de los dones que existe es el don de la misericordia. De dolerse, ¿verdad?, con el dolor de las personas y poderlo apoyar. ¿El Señor Jesucristo era misericordioso? Sí, ¿verdad? ¿El Señor Jesucristo tendría el don de la enseñanza? Por supuesto que lo tenía. ¿El don de la predicación? También. Todos los dones en Jesucristo Él los cumplió a la perfección. Y ese es nuestro modelo. Así que si usted tiene alguno de los dones que mencionó, de la enseñanza, de la predicación, del servicio, de la administración, el presidir, etcétera, ¿quién es su modelo? Jesucristo. Él completa, ¿verdad?, perfectamente todos y cada uno de los dones que el Espíritu Santo nos repartió para que podamos servir. Bueno, esa es la segunda parte del plan. Ahora, nuestra iglesia local, ¿es como Jesucristo? ¿Es como un varón maduro, como un varón perfecto? La respuesta sincera es no, ¿verdad? Estamos en un proceso. ¿Queremos serlo así? ¿Queremos llegar a eso? Pero necesitamos no solamente el esfuerzo, el trabajo y la participación de algunos cristianos, sino la participación de todos. Ustedes saben que a mí me gustan mucho las estadísticas. En México no se llevan muchas estadísticas, pero en los Estados Unidos sí. Y por ejemplo, las estadísticas que se tienen en los Estados Unidos, aunque no creo que haya mucha diferencia con las de México y menos con los cristianos, es la siguiente. ¿Ustedes saben qué porcentaje de los cristianos ofrendan activa regularmente en una iglesia? Solo el 20%. Solo el 20% de los cristianos ofrendan. Imagínense qué sería si ofrendara el 100% de los cristianos de una manera generosa, fiel, continua, como dice la palabra. ¿Qué pasaría? Pues pasaría lo que en la primera iglesia, ¿verdad? En la primera iglesia de Jerusalén, ¿había alguien que tuviera necesidad? No, ¿verdad? Ninguna. No había absolutamente ninguna necesidad. Y salieron esa pequeña iglesia y nos alcanzó su trabajo y su ministerio hasta el día de hoy. Eso es lo que pasaría. Ahora, la iglesia, hablando, esta iglesia local, y bueno, obviamente, mis queridos hermanos, esto es igual en todas las iglesias, ¿eh? En la iglesia de León, en cualquier iglesia es lo mismo. Nuestra iglesia tiene divisiones. Hay divisiones que a veces no son palpables, que no están vistas, ¿verdad?, que no son claras, pero sí, normalmente en todas las iglesias hay divisiones. Evidentemente nosotros tenemos que cuidar de no hacer divisiones, ¿ok? Pero seamos honestos. A veces nosotros mismos nos dividimos, ¿ah? Ay, mira, yo no participo en tal estudio porque ahí está perenganito de tal, o está sultanita de tal, y así como que no me cae muy bien. Ya no estamos dividiendo. O bueno, yo nada más me junto con los hermanos, ¿verdad?, que tienen mucho tiempo. O nada más me junto con los hermanos, ¿verdad?, que son de este ministerio, y de ahí fuera no me junto con nadie más. ¿Qué estamos haciendo? Divisiones. Estamos haciendo divisiones. Y obviamente todo eso está atentando contra la unidad que en el plan original de Dios, Él quiere que todos nosotros seamos, ¿qué? Uno solo. Recuerden en versículos del Antiguo Testamento, cuando Israel se levantaba a la guerra, ¿qué decían? Y se levantaron 5,000 hombres y 10,000 hombres y decían, como si fueran, ¿cuántos? Uno solo. A veces ese tipo de cosas como iglesia tenemos que aprender. Que si nosotros dijéramos, hermanos, la meta es desarrollar un ministerio, el que ustedes quieran. ¿Qué tendremos que hacer todos nosotros? Entrarle, ¿verdad? Participar en ello. Pero no hacemos, ¿verdad? No lo hacemos. Decimos, bueno, yo no soy, como que no me identifico, ¿eh? Y lo rechazamos. Debiese ser exactamente lo contrario. Sea el ministerio que sea, el que ustedes quieran. ¿A qué se deben estas divisiones? Bueno, a que hay creyentes que no hacen la función para la cual Dios los ha llamado dentro de la iglesia. La idea principal de Dios es que la iglesia sea una unidad, un solo cuerpo. ¿Cristo está dividido? Decía Pablo, no.
Por lo tanto, ¿la iglesia tiene que estar dividida? No, la iglesia tiene que ser una sola. Y es una responsabilidad individual ser como Cristo, tanto individual como colectivamente hablando. Ahora, dentro de lo que Dios hizo, que yo ya les mencioné que fue dar dones a los hombres, necesitamos saber qué es eso. ¿Qué es un don espiritual? Bueno, un don espiritual es una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a cada creyente desde el momento de su conversión. Y con ese don, el cristiano debe de vivirlo, tiene que experimentarlo, tiene que hacer esa tarea. Eso es un don espiritual. Entonces, un don espiritual, dijimos, es una capacidad sobrenatural dada por ¿quién? Por Dios al creyente en el momento de su conversión. Ahí el Espíritu Santo le dio dones. Todos los creyentes tenemos por lo menos un don espiritual, por lo menos. Pero hay personas que tienen más, ¿ok? Hay personas que tienen 2, 3, 4, 5 o más dones espirituales. ¿Y eso de quién depende? Del Espíritu Santo. Dependiendo de cómo Él vaya a utilizar o quiera utilizar a ciertos cristianos en su iglesia local o en un grupo de iglesias locales, Dios le va a dar, el Espíritu Santo le dio más de un solo don. Entonces, para que todos los cristianos funcionemos dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, todos los cristianos necesitamos ejercer nuestro don, hacer la tarea, la función para la cual Dios nos ha llamado. La palabra dones que nosotros encontramos aquí en 1 Corintios capítulo 12 es la palabra carismata. Y esto quiere decir, viene de donde entendemos algo como carismático. ¿Han oído esa palabra? Dicen, mira, tal persona es muy carismático, es muy llamativo, es así como muy elocuente, como que atrae a la gente. Bueno, ese carismático viene de carismata, ¿verdad? Y esta carismata son los dones de la gracia. ¿Qué quiere decir que los dones son dones de la gracia? Quiere decir que Dios se los dio a cada creyente sin la intervención de esa persona. Dios no le preguntó a nadie, oye, a ver tú, Iván, ¿qué dones quieres? Porque si fue en el momento de la conversión, ni siquiera habíamos hecho nada para la obra de Dios para recibir esos dones. Es Dios, el Espíritu Santo, nos dio los dones, ¿ok? Como Él quiso, para utilizarnos. ¿Nosotros merecíamos tener dones? No. Pero dentro del plan de Dios, además de la salvación tan grande que es en Cristo Jesús, Dios nos dio dones para poder servir en su obra. ¿Ok? Entonces, vamos a leer y como yo les dije, estos mensajes que vamos a estar dando en todo julio van a comprender capítulo 12 de 1 Corintios, 13 y 14. Así es que por estas predicaciones no voy a seguir así el orden riguroso de ir leyendo versículo por versículo. Voy a tratar de detenerme en aquellos pasajes que son más importantes y trascendentes para todos y cada uno de nosotros. Entonces, en nuestro pasaje de 1 Corintios capítulo 12, vamos a leer hoy el primer versículo y algunos más, ¿ok? Entonces, el título de este mensaje hemos dicho que es los dones espirituales y está dividido en 4 aspectos. El primero de ellos, vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, es decir, de los carismata. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son los 4 puntos que vamos a ver? El primero de ellos es la importancia de los dones. Y aquí la iglesia de Cristo nunca va a poder ser una iglesia ejemplar, una iglesia modelo, si no ejerce sus dones, si no hace la función cada uno de los hermanos que forman esa iglesia local, nunca va a poder ser la iglesia que Dios quiere. Segundo, de manera individual, ningún cristiano puede ser como Cristo si no ejerce sus dones espirituales. Fíjense. Nosotros como cristianos podemos ser muy elocuentes, ¿sí? Podemos ser muy religiosos si ustedes quieren, muy disciplinados, pero nunca, nunca nos vamos a parecer tanto a nuestro Dios como cuando nosotros nos volvemos en misericordia contra una persona que nos ha ofendido. Cuando nosotros le decimos a esa persona, tú me has ofendido, tú me has dañado, tú me has lastimado, pero ¿sabes qué? Te perdono.
Y la misericordia es uno de los dones que a veces menos, ¿verdad?, se utilizan en las iglesias. Hay como que los dejamos olvidados, como los hermanos que tienen esos dones, como que no son brillantes, como que no es muy atractivo, cuando en realidad es algo fundamental, como yo les dije. El que cada cristiano sepa cuál es su don es de verdad trascendente, porque a partir de ese momento puede servir más y mejor a su iglesia local y a Dios, y puede trabajar en las cosas en las cuales Dios lo ha capacitado. Ese don que Dios a usted le ha dado, a usted no le costó, no es una habilidad natural. Hay personas que tienen habilidades naturales desde que nacieron o las fueron desarrollando a lo largo de su vida. Por ejemplo, hay gente que canta muy bien, que tiene una gran voz, ¿no? Pero eso no es un don espiritual. Eso puede ser un talento, ¿verdad? Algo natural. O hay gente que a lo mejor es muy simpático y agradable y le cae bien a todo el mundo. Pero eso tampoco no es un don espiritual. Y ahorita lo vamos a ir viendo en los estudios que tengamos. No hay un don, ¿verdad?, de la simpatía. No existe eso, ¿verdad? ¿Mandé? Entonces, nosotros necesitamos, en primer lugar, como dice aquí Pablo, no ignorar. Fíjense que cuando nosotros ignoramos, a veces decimos cosas, pues bien, voy a decir, hasta ridículas, cuando estamos hablando de algo que no conocemos, ¿no? Nosotros necesitamos no ignorar. No seremos como Cristo, quien oró por nosotros para que seamos uno, si nosotros no empezamos a ejercer nuestros dones espirituales. Mucha gente hoy en día ignora, ¿verdad?, este tema de los dones individuales. Muchas personas oran y oran a Dios para que Dios les dé un don espiritual. Yo he estado en reuniones, o estuve, ¿verdad?, en mi pasado, en reuniones especiales de iglesias, de cristianos, donde era una reunión especial, donde era para que Dios te diera otro don. Y así se nos decía, ¿tú qué don te gustaría? Y varios decían, bueno, ya me gustaría tener el don de las lenguas y eso. Y ya se hacía una reunión especial y se oraba y se juntaban ahí las personas y ta. ¿Saben qué ocurría? Nada. ¿Por qué? Porque evidentemente los dones espirituales, ¿quién los da? El Espíritu Santo los da. ¿Y cuándo los da? En el momento de tu conversión. No te los da a los 3 meses, ni al año, ni a los 5 años de ser creyentes. Sin embargo, mucha gente que ignora acerca de los dones espirituales está gastando el tiempo, dinero y esfuerzo en reuniones, seminarios y tantas cosas para obtener más dones espirituales de los cuales Dios ya le dio. Con los cuales Dios ya los bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso ya lo estudiamos en Efesios. Otros oran para que Dios les dé dones diferentes, ¿va? Oye, Señor, es que yo tengo el don del servicio, pero ese como que no me gusta. A mí me gustaría más bien ser el don de pastor, ¿no? O el don de predicación, o el don X. ¿Quién sabe más? ¿Dios o tú? Dios. Si Dios te dio un don, es porque Dios sabe cómo vas a desarrollar tu vida espiritual con ese don y cómo lo vas a utilizar dentro del ámbito de tu iglesia local. ¿Okay? Pero a veces cuando nosotros ignoramos, hacemos este tipo de cosas, ¿verdad?, que parecen muy espirituales, pero en realidad no lo son. Muchos cristianos también piensan, ¿verdad?, que solamente tienen un don, y eso no, pueden ser varios. Muchos no saben todavía que existían los dones espirituales. Yo espero, ¿verdad?, que después de estas predicaciones todos sí sepamos que existen los dones espirituales y cuáles tenemos. ¿Okay? Otras personas piensan que al orar y recibir otro don espiritual van a volverse más espirituales que los demás. Como dije hace rato, Dios dio dones espirituales ¿a quién? A todos sus hijos, a todos los creyentes, independientemente de su vida espiritual, independientemente de la santidad con la cual ellos vivan. Saber qué dones tienes y ministrarlos es una de las doctrinas fundamentales que todo cristiano debe de saber. Para mi gusto, mi opinión personal es un poquito menos importante que la salvación. La iglesia nunca llegará a ser todo lo que tiene que ser, todo lo que Dios quiere, cuando sus cristianos, cuando su grupo de personas que la integran, no sepan qué dones tienen y no los estén viviendo. Ahora,
Segundo aspecto de los dones espirituales. ¿Cuál es la fuente? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Ok? Entonces, la fuente, es decir, el origen de los dones espirituales es el Espíritu Santo. ¿Ok? Él es quien le da todos los dones a los cristianos. Los dones espirituales, como les dije, no tienen nada que ver con la espiritualidad. Si tú eres un cristiano verdadero, tú tienes dones. Aunque estés en pecado, tienes dones espirituales. Es como la salvación. La salvación no porque peques, Dios te la quita. La salvación es eterna, independientemente de nuestra vida de pecado o no. Pero Dios no quiere que vivamos en pecado. Eso es claro y entendido para todos nosotros. Entonces, la cuestión aquí no es saber si un cristiano tiene o no dones espirituales. La cuestión más importante es saber qué don tienes y ejercer, aplicarlo, vivirlo. La gente por ignorancia puede buscar más dones, pero esto no es posible. Y a veces la gente que piensa así es porque lo ignora. Si alguien recibe un disquedón espiritual después de la conversión, es algo que es de dudarse. Normalmente, ¿quién se encarga de copiar la obra de Dios y del Espíritu Santo? ¿Quién se encarga? Satanás. ¿Sí? Satanás. Y por ejemplo, para las personas que a veces se meten a experiencias de este tipo, no solamente los cristianos evangélicos llegan a hablar en lenguas. También hay tribus africanas y de otros países que hablan en lenguas y no son cristianos, no tienen al Espíritu Santo y también hablan en lenguas. ¿Cómo la ven desde ahí? Entonces, Satanás es el que se encarga de duplicar, de imitar, ¿verdad?, las obras que hace Dios y que hace el Espíritu Santo. Y tristemente, muchos cristianos evangélicos son engañados en este tipo de seminarios, de congresos, para que reciban, ¿verdad?, más dones de los cuales el Espíritu Santo les dio por su ignorancia. ¿Okay? El Espíritu Santo, por su propia voluntad, y es divino, da a cada creyente los dones que Él quiere para utilizarlo como el Espíritu quiere. Lo más importante para nosotros es que lo uses. Allá en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 14 y en 2 de Timoteo 1:6, Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti. Timoteo tenía varios dones. Uno de ellos era pastor. ¿Sí? Y Pablo está diciendo: no descuides el don. Entonces, ¿los cristianos tenemos dones? Sí. ¿Tenemos que utilizarlos? Sí. Y si no lo utilizamos, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese don? ¿Te lo va a quitar Dios? No, no te lo quita, pero tú no vas a crecer, tú no te vas a desarrollar. Y tu iglesia local y la iglesia universal de Cristo tampoco va a crecer, tampoco se va a desarrollar y va a estar más lejos de cumplir la misión que Dios tiene para la iglesia, que es alcanzar al mundo que no le conoce. Va a estar más lejos porque tú no trabajas. Algunas personas, varias hermanas y algunos hermanos que yo conozco, cocinan muy rico. Pero eso tampoco es un don espiritual, ¿verdad? Esa es una habilidad. Estas habilidades que a veces la gente tiene no son dones del Espíritu Santo. Los creyentes pueden tener distintas habilidades que han tenido o con las cuales Dios los ha dotado desde que nacieron. Y esas habilidades, esas capacidades, no siempre Dios las utiliza o el Espíritu Santo las utiliza para que las apliquen dentro de la iglesia de Cristo. Un ejemplo, hay personas que tienen una facilidad para comunicar, para poder hablar en público, independientemente de que tengan o poca o mucha preparación. Si esa persona se convierte a Cristo, no con eso quiere decir exactamente que el Espíritu Santo le dio, ¿verdad?, el don para presidir o el don de la predicación, don de la enseñanza. A lo mejor Dios, el Espíritu Santo, le dio otro don, el don del servicio, de la misericordia, del repartimiento, otro don diferente. Y a lo mejor nunca va a utilizarlo Dios en ese servicio dentro de la iglesia. Pero a veces por ignorancia y a veces por desconocimiento la gente dice: no, pues yo tengo estas habilidades, ¿verdad? ¿Sí? Y yo quiero servir de esa manera. Y se enojan, ¿verdad? Y a veces se enojan con los líderes, con los pastores, por los que, oye, pues es que a mí me gustaría, mira, además yo trabajo en esto y fíjese que yo soy líder de un sindicato. Sí, hermano, pero a lo mejor usted
no has sido llamado por Dios para ese trabajo, esa función dentro de la iglesia. Entonces, nuestras habilidades, talentos, ni lo que tú hayas estudiado secularmente, a veces es utilizado por Dios. Y de eso tenemos que tener todo claro, porque eso también es una de las cosas por las cuales los cristianos se enojan dentro de las iglesias y se van y se cambian dentro de las iglesias. Porque es que no me quisieron utilizar. Yo soy maestro y tengo 20 años de docente. ¿Por qué no me dejan que yo enseñe, verdad? Y a lo mejor, pues todo eso es cierto, pero a lo mejor Dios no te quería para eso. A lo mejor Dios te quería para que hicieras la limpieza, o para que visitaras gente necesitada, o para, qué sé yo. Como decía un hermano muy querido por mí, no por ser matemático tengo que enseñar el libro de números. O no por trabajar en la Suprema Corte de Justicia, mi trabajo es juzgar a todos los cristianos. En ocasiones las habilidades de la carne, más que una bendición, suelen ser un lastre para las personas. Hermanos, tenemos que quitarnos de eso. Recordemos, todo lo que nosotros traemos, ¿sí?, de nuestra vida anterior, la gran mayoría de cosas, dice Pablo, las he estimado como basura, como pérdida, con tal de conocer a quién, a Jesucristo. Y así tenemos que pensar todos nosotros. Qué bueno trajimos de nuestra vida pasada, del pecado, la condenación eterna, las culpas, los traumas, los complejos, nuestros áreas de grandeza, de superioridad, todo eso, tenemos que hacerlo a un lado. Ese viejo hombre, como ya estudiamos en Efesios, ¿qué le pasó? Está muerto. Pero nosotros a veces lo queremos traer, ¿verdad? Y queremos seguir poniéndonos todos los días. Ese hombre ya se murió. Ahí en la cruz, cuando aceptaste a Cristo, se murió. Ya está muerto. Ya ni puede patalear, pero tú y yo a veces, ¿qué queremos? Me traigo ese viejo hombre, me lo vuelvo a poner y aquí se hace lo que yo quiero, lo que yo digo. Muchas de esas cosas no nos sirven. Tenemos que hacerlas a un lado. Por ejemplo, Pablo tenía un gran poder para comunicarse en público, una gran facilidad. Y obviamente, Pablo, todo eso, él lo aprendió en toda su vida, ¿no? Él era un erudito, elocuente, fariseo de fariseos, todo lo que ya hemos visto y que hemos estudiado de él. Pero Pablo, en 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 y 2, dijo, y vayan conmigo por favor, 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 y 2, lo siguiente. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a crucificado. Hermanos, muchas de las grandes cosas que nosotros podemos estimar, a veces pueden estorbarnos para realmente servir. Y a veces eso causa pena, causa dolor. Hay personas que a veces en la iglesia, cuando uno les pide, oye hermanos, ¿podrías ayudarnos a acomodar las sillas? ¿Cómo? ¿Acomodar las sillas? Pues que no me está viendo. Yo estudié, ¿verdad? Soy de Harvard, tengo un doctorado, tengo esto. ¿Cómo me ponen a mí a acomodar las sillas y luego quieren que limpie? Hay personas, digo, estoy exagerando, ¿no? Pero hay personas que así son. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo me pidieron eso? Oiga, hermano, ¿podría ayudarnos? Fíjese, dentro de tanto tiempo, vamos a celebrar la Santa Cena. ¿Podría traer usted los elementos? No, es muy pequeño, encárguese lo otro. Mejor cuando hagan una fiesta, el aniversario, yo les invito a la comida, ¿no? Hay gente que así les dice a los pastores. Cuando lo que nosotros tenemos que hacer es realmente vestirnos de la humildad de Jesucristo y empezar a actuar y ejercer nuestro don. Todo don debe de ser ejercido en el poder del Espíritu Santo, no en el poder físico ni en el poder natural del hombre. ¿Okay? Ustedes saben que los hombres, los cristianos, podemos ejercer nuestro don de una manera carnal, aunque sea un don espiritual. Sí, sí podemos. Y a veces lo hacemos. Y a veces ejercemos nuestros dones de una manera incorrecta, de una manera carnal. Uno de los dones que vamos a estudiar y que está vigente es el don de la exhortación.
Y a veces nosotros, porque no entendemos en qué consiste el don, lo ejercemos mal, lo hacemos de una manera carnal. Un ejemplo de estos. Bueno, vamos a empezar por saber qué es un don. De la exhortación. El don de la exhortación no es otra cosa más que poner en la mente de un creyente un pensamiento bíblicamente correcto. Eso es lo que es la exhortación. Imagínense, ¿no? A veces yo veo que un hermano, ¿sí?, llega tarde y yo digo, yo tengo, ¿verdad? Como dije hace rato, el don de la exhortación. Y hombre, corto se me hace el servicio, ¿verdad? Termina el servicio y voy directito y a la cabeza y digo, a ver, hermano, ¿por qué llegó tarde? A ver, ¿no le parece a usted que es una vergüenza para esta iglesia y para el evangelio y para Cristo que usted llegue tarde? Le estoy regañando. No le estoy a él invitando, ¿verdad? No le estoy poniendo un pensamiento bíblicamente correcto en su mente. Lo estoy regañando. Y según yo tengo ese don, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy ejerciendo en la carne un don que tengo y no lo estoy ejerciendo. ¿Okay? Lo estoy haciendo de manera incorrecta. ¿Cuántos de nosotros a veces actuamos de esa manera? Muchas. Más de las que quisiéramos. Nosotros necesitamos ejercer nuestros dones controlados por el Espíritu Santo. El tercer punto de este sermón, el tercer aspecto es el poder de los dones espirituales. Ahí en 1 Corintios capítulo número 12, al cual vamos a regresar, vamos a leer de los versículos 2 al 6, que dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, el poder que tienen los dones espirituales es algo que, si nosotros hiciéramos el uso correcto de él, sería de un impacto fenomenal en las personas. Porque no lo estamos haciendo con nuestras propias fuerzas, sino se están ejerciendo con el poder del Espíritu Santo. Y acuérdense que el poder del Espíritu Santo lo encontramos en varias palabras, ya lo estudiamos en Efesios. Hay varias palabras, una de esas palabras para definir el poder del Espíritu Santo es la palabra dunamis, donde viene dinamita, algo que causa explosión. ¿Qué impacto tendríamos si como iglesia estuviésemos unidos como Jesucristo oró por nosotros? ¿Qué impacto tendríamos en el mundo si nosotros ejerciéramos nuestros dones, verdad? Aquí entre nosotros, y también porque los dones, aunque son para la edificación del cuerpo de Cristo, finalmente mucha gente que no es cristiana van a ser impactados, ¿sí?, por los dones que nosotros ejerzamos. Y eso es algo que tenemos que hacer. Ahí en el versículo 2 dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos. Bueno, esa palabra llevándoos es una palabra que viene traducida de otro término, que es como cuando tú llevas a un prisionero. Cuando alguien agarra a un delincuente, a un ladrón, a un homicida, ¿cómo lo llevas tú? ¿Cómo lo llevan las autoridades a ese ladrón? ¿Lo llevan así, campante, va caminando libremente? ¿No? ¿Cómo lo llevan? Pues lo llevan esposado, ¿verdad? Lo llevan sujetado de la cabeza, ¿ok? Sometido, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no se... Bueno, Pablo está diciendo lo mismo. Cuando tú eras un inconverso, así te llevaban, ¿verdad? Con los ídolos mudos. Y recordemos que en el contexto, ¿verdad?, de aquí de la iglesia de Corinto, ellos obviamente tenían un sinfín de antecedentes de paganismo, leyendas, mitologías, donde vea muchísimos dioses, no solamente dioses, semidioses, titanes que se peleaban, que tenían conflictos entre ellos, ¿verdad? Imagínense todo ese conflicto que tenían los creyentes de Corinto. Y así dice Pablo, pues así llevan ustedes, ¿verdad? Así los estaban llevando, ¿verdad? Por no conocer al Dios vivo y verdadero, por ser ignorantes de los dones espirituales. Pero después de ello les dice en el versículo 3:
Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Bueno, entonces fíjense bien lo que está diciendo Pablo aquí en este versículo 3. Lo que está diciendo Pablo aquí en el versículo 3 es lo siguiente. Una persona que es inconversa no va a rendir la adoración, no va a reconocer el señorío que tiene Jesucristo de ninguna manera. No está capacitado espiritualmente, no tiene una unión con Dios para poder hacer eso. Un creyente verdadero sí lo tiene. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Miren, hermanos de Corinto, ninguno de ustedes, si no fuera cristiano, podría llamar Señor, es decir, el curios, ¿verdad? El dueño de todo a Jesucristo, si no fuera cristiano. No lo podría hacer. Fíjense a qué nivel está hablando Pablo con estas personas. Y nadie, ¿verdad?, que diga anatema a Jesús. Anatema quiere decir ¿qué? Maldito. ¿Sí? Entonces, alguien que pueda decir a Jesús maldito, sí, no es un cristiano verdadero. ¿Okay? Y dice, y nadie lo puede hacer, sí, sino por el Espíritu Santo. Es decir, un cristiano verdadero, ¿a quién tiene dentro de sí? Al Espíritu Santo. Y gracias a que tenemos al Espíritu Santo, podemos decirle a Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Curios, podemos adorarlo, podemos doblegar nuestra vida ante Él. Pero si no fuera de esa manera, ¿no? Yo he escuchado a muchas personas que se refieren a Jesucristo y le dicen un término de cosas, ¿verdad? Hasta con insultos. Porque son personas no creyentes, son personas ignorantes de quién es el Señor Jesucristo. Y si no se arrepienten, un día van a estar delante de Él. Y tristemente, pues van a estar dispuestos para la condenación eterna. Entonces, aquí en estos versículos, además, ¿verdad?, de que Pablo está comparando eso de la salvación con entender los dones del Espíritu Santo, está diciendo Pablo en el versículo 4, dice, y ahora bien, hay diversidad de dones. Los dones del Espíritu Santo no son uno solo, no son de una sola clase. Hay 18 dones diferentes, los cuales vamos a ir estudiando en estas semanas. 18 dones espirituales diferentes, y con esos dones Dios ha capacitado a su iglesia para que podamos ¿qué? ¿Para qué? Primero, edificarnos, crecer, desarrollarnos, llegar a la madurez, llegar a la plenitud de la estatura de un varón perfecto, es decir, parecernos a quién, a Cristo. Y ya siendo así, alcanzar a quién, al mundo con el evangelio de Cristo. ¿Okay? Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo, que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, se refiere al Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios. Ministerios quiere decir servicios. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir esta palabra ministerios, servicios. Es decir, en una iglesia no solamente hay el servicio de la predicación que estoy haciendo, o el servicio de presidir que hizo Beto hace rato. No, hay otros ministerios, el servicio de la limpieza, de la alabanza, ¿no? Y N más, de la enseñanza de los niños, etcétera, etcétera. Pero dice aquí, ¿pero el Señor quién? Es el mismo. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros presente. Tenemos que pensar como piensa Dios, en una unidad y no dividirnos. Siguiente versículo. Y hay diversidad de operaciones, es decir, ahorita les digo qué quieren decir las operaciones. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. En todos es el mismo. La palabra operaciones quiere decir hay diferentes manifestaciones de energía. Eso es lo que quiere decir operaciones, energía. Es decir, ¿cómo trabaja el Espíritu Santo? De manera diferente. El Espíritu Santo trabaja de manera diferente en todos y cada uno de los cristianos. Es más, aunque tengamos el mismo don, el Espíritu Santo puede trabajar de una manera diferente. Entonces, esas operaciones son las energías, las formas en las cuales el Espíritu Santo trabaja. Cuando ese cristiano se deja utilizar por el Espíritu Santo. En estos versículos 4 a 6, si ustedes se fijan y ya se dieron cuenta, habla de la Trinidad, el Espíritu Santo, ¿sí o no? Del Señor y de Dios Padre. Habla de la Trinidad. Entonces, así como Dios es uno y lo manifiesta, aunque son 3 personas diferentes, así, y en esta iglesia somos 100, yo creo, por ahí sí 80, 100, pues Dios quiere que seamos ¿cuántos? Uno solo.
Y su iglesia universal, formada por millones y millones de cristianos en todo el mundo, de todas las nacionalidades, de muchas lenguas, igual Dios quiere que seamos, ¿qué? Una sola iglesia, no muchas separadas y divididas y fragmentadas, ¿verdad? Que yo soy cristiano, ¿verdad? Que soy de los cristianos que chuta con el pie derecho, yo soy de los cristianos que chuta con el pie izquierdo, yo soy de los cristianos, ¿verdad? Ojo, ¿cómo se llama? Ojo azul, ¿verdad? ¿Poco no ven mis ojos azules? Entonces yo nada más voy a juntar con los cristianos de ojos azules, o los cristianos guapos, bueno, yo no junto con los cristianos guapos, o con los cristianos que hablan 2 idiomas o 3, o qué sé yo, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? Dividiéndonos, ¿verdad? De muchas y diferentes maneras. ¿Cuándo? Aquí vemos en este pasaje que Dios quiere que seamos, ¿qué? Uno, como Él es, uno solo. Y finalmente, con esto termino, el aspecto número 4 de los dones del espirituales es que tiene un alcance. En 1 Corintios capítulo 12 de los versículos 7 al 10 dice lo siguiente: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro el profeta, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Okay? Entonces, en estos versículos, el alcance es ¿a dónde están llegando los dones espirituales? A todos los creyentes. Sean creyentes niños, jóvenes, adultos, de cualquier color, etcétera, etcétera, etcétera. El don del Espíritu Santo, los dones que Él ha dado a los hombres, ¿alcanzan a quién? A todos los cristianos verdaderos. A todos. No hay ningún cristiano verdadero que no pueda decir, ay, es que a Dios, ¿verdad? Al Espíritu Santo se le olvidó darme un don espiritual, por eso yo no sirvo en mi iglesia. ¿Okay? Bueno, entonces, mis queridos hermanos, hasta aquí le vamos a dejar en esta ocasión. Este es el primer tema y espero que les haya servido y que los próximos nos sirva para comprender a cabalidad lo que Dios quiere de nosotros. Hagamos una oración. Dios y Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que en ella encontramos, Señor. Gracias porque de una manera tu Espíritu Santo nos ha capacitado con dones espirituales, con estas habilidades, Señor, sobrenaturales que tú quieres que todos tus hijos tengamos y que nos has dado para poder aplicarlas, para poder ejercerlas y cumplir la función que tú tienes para nosotros dentro de nuestra iglesia local y dentro de la iglesia universal que es en todo el mundo, Señor. Gracias por estos dones. Te pedimos que tú nos ayudes primero a saber exactamente qué don tenemos y que por nuestra diligencia, Señor, podamos ejercerlos todo el tiempo, Señor, para provecho de nuestra vida y así poder cumplir la misión que tú tienes de ser una unidad como iglesia, llegar a ser a tener la estatura de un varón perfecto que es Cristo Jesús y con ello, Padre, poder alcanzar al mundo que aún no te conoce. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Y recuerden lo que contestaron hoy. Dentro de 8 días vamos a hacer la misma pregunta.